quiero ser un hombre nuevo, un hombre nuevo, pero que renueva tu vida, te invito a sonreír. ¿Qué tanto conoces del arte? ¿Sabes cómo se clasifica el arte? Bueno, pues hoy estaremos hablando de mitos y enigmas del arte con Elisa González. Así que acompáñanos por toda esta hora aquí en tu programa Vivir Intensamente. Hombre Nuevo Digital presenta Vivir Intensamente con José Antonio González. Bienvenido, bienvenida a tu programa Vivir Intensamente. Soy José Antonio González, tu amigo y coach, y te saludo desde la Ciudad de México, hoy con un gran tema. Siempre queremos darte elementos que te ayuden a vivir mejor y qué mejor también que conocer del arte. Para ello tenemos a la doctora Elisa González. Gracias por estar con nosotros, Elisa. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí. Gracias. Y les comento, Elisa González es doctora en Historia del Arte, es chef y también directora general de la agencia Pura Vida Cultural. Ella tiene su portal en internet, por si quieres visitarlo, www.puravidacultural.mx. Y si quieres interactuar con nosotros, hazlo en redes sociales, Facebook, Vivir Intensamente, o bien mándanos un mensaje al WhatsApp para que podamos nosotros interactuar. 55 13 60 26 48. Nos das ahí tus mensajes, tus comentarios y aquí lo estaremos abordando con Elisa González. Elisa, pues bienvenida y me gustaría que empezáramos con que nos dijeras qué es el arte y qué podemos considerar además que es el arte para que de ahí podamos ir empezando a profundizar más. Claro que sí. El arte tiene acepciones desde lo muy básico hasta algo mucho más avanzado. Hay personas que nos dicen de forma muy simple, el arte es todo aquello que provoca una emoción en el ser humano, y otros donde ya se nos habla de que el arte recrea a través del ser humano pues una finalidad estética y comunicativa con un sentimiento. Esto creo que es algo muy interesante, o también es un conjunto de obras que provienen de una creación artística. Cuando los alumnos me llegan a preguntar o me mencionan que básicamente ellos piensan que el arte es todo aquello que provoca una emoción, yo les digo sí, pero no realmente, no tan básico. Lo que si yo voy conduciendo por la calle y de repente me encuentro ante un accidente, puede provocarme una emoción, y esto no tiene nada de artístico. Entonces no podemos quedarnos en un nivel tan básico. El arte debe tener una manifestación de contenido emocional de parte del artista, debe comunicar algo. Durante alguna época se creía que ese contenido debía ser compartido por la comunidad, o al menos por un grupo de artistas y de personas que interpretaran al arte.
Y también se ha creído en otras épocas, que creo que tiene más que ver con la actualidad, el hecho de que el arte debe tener un contenido emocional exclusivo del artista, no necesariamente comprensible para todos. Claro, entonces esto incluso va cambiando de acuerdo a la época el arte. De hecho, ahorita con lo que estás mencionando, arte de latín que viene de ars o artis y del griego technique. Se lleva un arte y a la vez una técnica, y la finalidad pues es la parte estética, la parte bonita que podamos nosotros estar ahí contemplando. Pero yo te quería aquí preguntar, ¿qué podemos considerar arte? Porque ahora hemos visto algunos artistas que ponen, no sé, un inodoro y dicen que ya es arte, o un cuadro y pareciera ser que lo pintaron así, salpicaron solamente de pintura y ya lo llaman arte. Entonces, ¿qué tanto es arte eso? ¿O qué tanto es marketing y posicionamiento del artista? ¿Cuáles serían los criterios para decir que verdaderamente es arte lo que estamos viendo? Este punto creo que es el doloroso para muchas personas que trabajamos en el terreno del arte, porque se ha manifestado en diferentes épocas con estilos y formas aceptables en dichos periodos históricos. Sin embargo, el arte, como hablas ya de un inodoro, como el caso de Marcel Duchamp, ya en las vanguardias, el dadaísmo propiamente, tendríamos que mencionar que aquí surgen toda esta idea del arte conceptual. Ya no es necesariamente un objeto artístico o una representación artística como una pintura o una escultura, sino un objeto incluso ya hecho, el famoso ready-made, o que ya se encontraba hecho este objeto con un carácter industrial, pero que el artista lo que pretende es comunicar un concepto. Y estaríamos hablando de un estadio mucho más contemporáneo. Sí es difícil para muchas personas, inclusive para expertos, el decir esto es arte y esto no lo es. A mí me cuesta un poco de trabajo entender algunos conceptos donde el arte justifica su existencia por el solo hecho de encontrarse en una galería o en un museo y decir no nada más un daño, incluso una perversión, el decir me tocó ver en una galería italiana en alguna ocasión un perro que lo amarraron, el artista lo amarró y simplemente el perro murió teniendo convulsiones y la gente se quejó tremendamente que qué clase de objeto artístico era eso, que eso era lo peor del ser humano, y el artista se defendió diciendo simplemente, pues el perro estaba con una cadenita, con una argolla que nadie quitó. No decía, no lo alimentes. Y todo el mundo se queja del artista, pero nadie hizo nada por evitarlo. Entonces, ¿cuál es el límite? Esa es la pregunta. Claro, pero ahí podríamos hablar un poco como un experimento de los que se hacían en la Segunda Guerra Mundial sobre la psique del hombre y su comportamiento. Pero eso no está, yo no lo consideraría dentro del rubro del arte, más bien está dentro de un experimento de comportamiento psicológico o social. Así es, sin embargo, como se llevó a cabo en una galería, pues se considera como un sustento artístico. Yo sí tengo ciertos límites con respecto a lo que sería arte y qué no es arte. Puedo entender que se utilizan ciertos objetos, inclusive antisociales, que tengan cierta relación con lo que el artista pretende decir, inclusive como queja o como exposición o experimento, pero me cuesta entender que eso ocurra y catalogarlo como arte. En todo caso, por eso hablamos de arte, objetos artísticos, manifestaciones artísticas que son las que están relacionadas con el arte, y un arte clásico o el típico donde entran las bellas artes de escultura, arquitectura y pintura. Claro, entonces esto nos da pie para poder entender más, comprender más desde la historia del arte, irnos tiempos atrás desde los egipcios para poderlo entender. Me gustaría que nos explicaras cómo podemos dividir al arte, o sea, en etapas o en periodos, para que sea más comprensible entender las diferentes épocas del arte. Sí, bueno, tendríamos que hablar propiamente de diferentes estadios históricos. Uno que es la prehistoria,
Así que nos dicen, bueno, tenemos un arte paleolítico, neolítico, etcétera, y donde hablamos de estas manifestaciones casi en muchos sentidos tribales. Ya tipificados como historia del arte, ya en comunidades, pues tendríamos que separarlo en historia del arte oriental, en el cual muchas veces en este lado del planeta no nos adentramos tanto en lo que sería la India, China, Japón, porque el arte que generalmente estudiamos es el occidental, e iniciamos con Egipto, seguimos evidentemente con Grecia y Roma, y ahí es donde hablamos de este gran periodo conocido como arte antiguo. Después tendríamos que hablar a la caída del Imperio Romano, toda la existencia del medioevo y el Renacimiento, y ahí tenemos un segundo estadio, una etapa más moderna que incluye al barroco, al neoclásico y al romántico, y lo que se conoce ya como una base del arte moderno, todos los movimientos o ismos que serían propiamente del simbolismo hasta las vanguardias, y por último el arte contemporáneo de 1945 a la actualidad. Ok, mira, con esta explicación ya nos queda mucho más claro cómo irlo dividiendo por partes o por etapas del tiempo, y con ello comprender también desde su psique o psicología de la que hablamos hace un momento, y cómo lo fueron plasmando para que nosotros lo podamos entender y tener no solamente una lectura desde el hemisferio cerebral izquierdo, sino también el sentirlo. Vamos a una pausa y me gustaría entonces que regresando ya arrancáramos directamente con el arte egipcio, pero sobre todo la parte interesante, enigmas y secretos del arte egipcio. Ya volvemos, sigue aquí en tu programa Vivir Intensamente. En un momento continuamos con Vivir Intensamente con José Antonio González. Hombre Nuevo Digital. Conoce más acerca de nuestras actividades. Entra en contacto con nosotros. Facebook.com/Hombre Nuevo México. Hombre Nuevo Digital. Estamos cerca de ti. Hombre Nuevo Digital se transforma para ofrecerte más y mejores programas. A partir de enero encontrarás una oferta de contenidos que te sorprenderá. Grandes comunicadores reunidos en una sola estación. En Hombre Nuevo Digital trabajamos para ti. Muy pronto, espérala. Todo lo que nos brinda la naturaleza nos hace bien. Y esto se nota. Es por eso que Bimbo nos trae su nueva línea Vital, sin conservadores artificiales, hecho con nueces y fruta que nutren tu vida y te acercan a lo natural. Rico y natural es Vital. Come bien. Estamos cerca de ti. Regresamos con Vivir Intensamente con José Antonio González. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa Vivir Intensamente. Hoy está con nosotros la doctora Elisa González. Ella es doctora en Historia del Arte,
es chef y directora general de la agencia Pura Vida Cultural. Hoy estamos hablando acerca del arte y específicamente hablaremos de enigmas y secretos del arte egipcio. Sin embargo, Elisa, antes de entrar de lleno, me gustaría una última pregunta hacer de este concepto general que ya nos diste de lo que es el arte. Y es que cuando vemos una obra que a veces a cada uno de nosotros le puede parecer y sentir de forma diferente, mi pregunta es, ¿el arte hay que sentirlo o hay que entenderlo? Excelente pregunta. Creo que ninguna de las dos. Sería disfrutarlo. Esto es muy importante porque si lo sentimos, yo les digo, si es una pintura, observen cada detalle de lejos, tan de cerca como les sea posible, pero al mismo tiempo disfrútenla. A veces no lo entendemos. Una escultura, camínenla, rodéenla. ¿Sí? Si es una obra arquitectónica, disfrútenla por dentro y por fuera, cada rincón, el paso del tiempo, el material, el color, la textura. Esto es un disfrute de carácter visual, pero no únicamente, también auditivo, también táctil, interno. Por supuesto, si tenemos una apreciación artística con mayor conocimiento, es mucho mejor. Sí debemos disfrutarla, ello incluiría entenderla y también sentirla. Claro, esto entonces sería muy bueno que cuando vamos a un museo, pues nos fuera alguien guiando, porque es muy diferente simplemente entrar al museo, ver las obras y decir, bueno, pues está muy bonita, o pues no sé, no le entiendo mucho, a cuando ya nos dan una explicación. Y incluso yo creo que sería bueno, antes de ir al museo, leer más acerca de la obra, del autor, del artista, para poder empaparnos más de todo el contexto, y al momento de estar ahí, ahora sí, disfrutarlo más. Esto se me imagina como cuando vamos de vacaciones, vamos a un lugar y a lo mejor estando ahí en el lugar lo vamos disfrutando y todo y vamos mirando. Pero si no tengo la historia y no sé todo lo que hay atrás de todo esto, entonces me quedo como limitado. Pero si yo ya leí, me puse a investigar o voy con un guía de turistas, entonces lo voy a poder no solamente entender y sentir, sino como bien lo dices, disfrutarlo. Así es, entonces me gustaría, para poder entenderlo mejor y poder comprender lo del arte, vámonos con esta parte del arte antiguo y los egipcios. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Aquí hay algo muy interesante. Creemos que simplemente se da una interpretación de los jeroglíficos y con ello entendemos al mundo egipcio. Hay algo que olvidamos. Todo lo que sabemos de los egipcios y de los griegos se lo debemos a los romanos. Los romanos fueron los que tamizaron toda esta interpretación, no únicamente al haber retomado toda la influencia griega con la conquista previa, sino, y muy importante, que Egipto cayó ante los griegos en la última etapa del reino ptolomeico. Algo aquí interesante es el hecho de que lo que nosotros sabemos viene del siglo XIX, no viene de antes. Aquí hay que considerar que el tamiz de la interpretación romana era muy distinta al estilo de vida, a la cultura y a la interpretación de los griegos, y estos a su vez también eran distintos de los egipcios. Alguna vez en un curso de historia del arte, el profesor que nos lo impartía en el doctorado nos dijo algo muy interesante. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver del arte antiguo, en muchos sentidos, sobre todo hablaba principalmente del prehistórico, pero incluía algunos mitos y enigmas, tanto de Grecia como de Roma y por supuesto de Egipto, es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque tenemos la duda de, si bien hay egiptólogos y tenemos mucha precisión en muchos conocimientos, también hay mucho enigma y mucho mito con respecto a lo que ha sido todo este estadio. Claro, entonces, obviamente porque no estuvimos ahí. Y aquí, ¿cómo podríamos nosotros, porque se trata, como bien lo decías, de ir disfrutando, y esto tiene que ver mucho con el hemisferio cerebral derecho, ¿qué podemos aprender y apreciar de este arte egipcio? Y sobre todo, seguramente tú traes ahí varias anécdotas, varias historias que son así interesantes o enigmáticas que podemos rescatar para poder entender mejor el arte.
Sí, el arte no puede entenderse de una manera separada de la historia, de la política, de la economía. Esto es algo que nos tiene que quedar claro. El concepto política-arte es constante, existe desde el pasado y existe en la actualidad. Los egipcios surgen pues ya prácticamente conformados hacia el año 3200 a.C., donde tenemos los primeros jeroglíficos, los cuales no únicamente los vamos a encontrar en papel, sino y principalmente pues labrados en piedra. Allí van a estar en las tumbas, allí van a estar en los templos y aparecen junto con las primeras civilizaciones del cercano oriente. Por supuesto tenemos a la civilización de Mesopotamia y si tenemos que hablar ya de culturas perfectamente unificadas, pues tendríamos que hablar de los grupos de Biblos y Capadocia en la antigua Turquía. Aquí las características más importantes, retomando el arte griego, pues es considerar que ellos van a desarrollarse en una zona desértica y que van a vivir prácticamente en la delta y a las orillas del río Nilo y que a los alrededores la zona desértica no les va a permitir desarrollarse fácilmente. Tienen por ende una agricultura hidráulica o de riego y por ello vamos a encontrar representaciones pues básicamente de esculturas con deidades que tienen que ver con el agua y por ende con la vida y la función que ésta tiene. Claro, y con el sol, ¿no? Porque también supongo que el sol era muy, muy importante. De hecho, el dios principal, que es Ra, tiene esta idea precisamente de ser el dios solar. Así es. Y entonces, eso es lo que vimos así básico. Ahorita nos diste toda una clase de historia como cuando íbamos a la escuela y que era muy interesante y que mucho de eso ya se nos va olvidando. De acuerdo a esto, entonces, cómo ellos fueron desarrollando su arte, porque bien lo dices, vemos ahí los jeroglíficos, sin embargo, hay mucho de arte en esto y que le podemos dar una lectura y aprender de esto. Sí, de hecho están divididos en 6 grandes periodos. Ellos, lo principal que lo tenemos ya históricamente es una división respecto al arte. Entonces, un periodo de formación donde termina el Neolítico hacia el año 3100 y básicamente hasta el 2778. Y aquí se unifica el Alto y el Bajo Egipto. Claro, entonces nada más para ubicarnos bien, esto es 3000 años antes de Cristo. Antes de Cristo, exactamente. Aquí son las primeras dinastías, se conoce como etapa tinita porque ellos establecieron su capital en Tinis, que es en el Bajo Egipto. Para que las personas que nos escuchan ubiquen esto, generalmente decimos alto pues debe estar al norte y bajo debe estar al sur. No, uno de los grandes mitos del arte egipcio, es este. En realidad el Bajo Egipto está en el norte y el Alto Egipto está en el sur. Se le denomina Bajo Egipto porque es una planicie y en el Alto Egipto tenemos montaña y tenemos increíblemente algunas cascadas. ¿Sí? Y se le llama Alto Egipto. Entonces el Alto Egipto es el sur y el Bajo Egipto es el norte. Ellos utilizaban los faraones, llegó a haber 2 faraones al mismo tiempo en el norte y en el sur, y por eso vemos representaciones y se han preguntado ¿por qué de repente me encuentro un jeroglífico con un faraón como una especie de gorrito alargado rojo y luego otro con un gorrito alargado blanco? En realidad son coronas y significan uno está en el norte, otro está en el sur. Y cuando lo vemos unificado, como si fuera una base cuadradita, es cuando estamos hablando de los imperios, cuando se han unido para luchar contra extranjeros. Mira, entonces está muy interesante. Cuando vemos ese gorrito de color rojo, pertenece al norte. Y cuando es blanco, pertenece al sur. Así es. Así es. Oye, mira, pues esto está muy interesante. Este es el periodo de formación. Después viene el Imperio Antiguo, que se desarrolla en Bajo Egipto y se establece en Menfis. Aquí es un absolutismo total. Las características económicas y sociales, el dividirse en grupos, personas que tenían actividades. Esto es, si tu familia se dedicaba al comercio, tú ibas a dedicarte al comercio. Y aquí es donde se construyen las grandes pirámides, que no son otra cosa más que tumbas. Ok. Y yo te voy a preguntar, las pirámides, que nosotros vemos algo que es, pues, estas maravillas del mundo,
que están desde hace 3000 o 2000 y pico de años. Sin embargo, estas pirámides, ¿podemos considerarlas como arte? ¿Y por qué? Pero eso nos lo contestas después de la pausa. Ya regresamos. En un momento continuamos con Vivir Intensamente con José Antonio González. Hombre Nuevo Digital. La formación humana es un trabajo que se realiza día a día. Escucha a Julieta Lujambio todos los días a las 10 de la mañana en Hombre Nuevo Digital. ¿Escuchas? Hombre Nuevo Digital. Hombre Nuevo Digital. Estamos cerca de ti, desde la Ciudad de México para el mundo. Hombre Nuevo Digital. Una estación de Hombre Nuevo México. Todo el mundo sabe que las vacas hacen, pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente. Estamos cerca de ti. Regresamos con Vivir Intensamente con José Antonio González. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa Vivir Intensamente. Hoy el programa está de lujo, está con nosotros la doctora Elisa González, ella es doctora en Historia del Arte. Hoy estamos hablando de mitos y enigmas del arte. Y bueno, pues Elisa, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de Egipto, cuando construyeron las pirámides, y la pregunta que se quedó pendiente es si las pirámides se consideran una obra de arte. ¿Y por qué? Sí, de hecho, en todo lo que es la división de conceptos artísticos, tenemos que hablar de las bellas artes, que si bien es un concepto más de carácter de revolución industrial hacia acá, ya desde el Renacimiento y desde la Antigüedad se consideraba a la arquitectura como arte.
Entonces, sí tenemos que considerar a las pirámides, estas grandes construcciones, como arte. Claro. Y tenemos lo que es la pirámide de Keops o la gran pirámide de Giza o de Gizeh, como le llaman, el Kefren y Miserino, que fueron precisamente padre, hijo y nieto. Un punto muy importante es que la Gran Pirámide, que es la de Keops, originalmente se terminó en el año 2570 antes de nuestra era y medía 147 metros. Hoy día se sabe que mide solamente 139 por efectos de la erosión. O sea, ahora sí que la parte de hasta arriba, la pirámide pareciera que tiene como un copo de nieve, que en realidad es como de arena y argamasa. Sin embargo, estaba mucho más forrada y se ha ido erosionando y por ende ha perdido pues esos metros de altura. Claro. La encargó el faraón Keops para su tumba y debía ser tan grande que ocultara el sol. Entonces, desde donde ellos vivían, decían, bueno, ¿por qué esta altura y por qué esta posición en esta necrópolis egipcia? Precisamente para que desde donde él estaba, en el templo en el que reinaba, estuviese tapando el sol. Así de grande debía ser su tumba. Ah, mira qué interesante. Vamos a poner algunas fotos, vamos a ponerlas en redes sociales, en Facebook, tanto en el de Vivir Intensamente, te metes a Facebook, Vivir Intensamente, ahí vamos a poner algunas fotos, y también en el de Elisa González, que su Facebook es DRA, como doctora, DRA Elisa González. DRA Elisa González, y también vas a poner ahí las fotos para que ahorita nos demos una idea mucho más completa de estas imágenes que nos estás comentando. Así es, sí, nada más Elisa con S y González las dos con Z. Sí, bueno, fíjate que aquí en México creo que todo el mundo pone González con Z, pero luego nos están escuchando en otras partes de Latinoamérica o de España y hay muchos González con S. Exacto, o Elisa con Z. O Elisa con Z. Entonces aquí es Elisa con S y González, las dos van con Z, por favor. Y Así allí es. los esperamos con mucho gusto. Excelente, Sí. para ir poniendo estas fotografías y pueden interactuar con nosotros. Bien, entonces, esta es una gran anécdota. Yo no sabía esto de que el faraón la había puesto para ocultar, para que tapara el sol. Así es. Y su hijo, que fue Kefren, precisamente, bueno, estos nombres son los que le damos nosotros, Keops, Kefren y Miserino. Un punto muy interesante es que la segunda pirámide es bastante más pequeña, pero la que llama la atención es la pequeñita. Por fuera parece con menor importancia, pero por dentro era fastuosa, estaba recubierta como con mármol negro y decían, bueno, ¿por qué la hizo tan chiquita? Pues resulta que Keops estuvo casi 80 y tantos años en el poder, lo mismo que Kefren, o sea, eran personas muy longevas, pero Miquerino se le acercaron y le dijeron, ¿sí? Nos dicen, la historia o la mitología nos dicen que se acercó, ¿sí?, a una pitonisa, una persona que le decía la suerte y que le dijo que solamente iba a vivir 6 años, y él se quejó muchísimo y dijo, ¿cómo es posible? Mi abuelo y mi padre eran unos tiranos y vivieron muchísimos años y gran parte de su vida estuvieron en el poder. ¿Cómo es posible que yo vaya a vivir tan poco si la gente me quiere, soy bondadoso y soy buen gobernante? Y le decían precisamente, el destino de Egipto son 150 años de desgracias y tú los estás rompiendo, no se han cumplido esos 150 años de tal manera que tienes que fallecer. Y él lo que hizo cuando le mencionaron esto, preguntó ¿cuándo? Le dieron una fecha y le dijeron vas a morir tal noche. Y él mandó poner una serie de antorchas, de allí viene la idea de poner luminarias por todas las calles, Sí. Mandó poner antorchas que estaban prendidas día y noche, de tal manera, era tal la intensidad que jamás oscurecía, porque él no quería morir y eso le hacía creer a él que nunca iba a llegar la noche. Y como le dijeron que solo tenía 6 años, mandó a hacer una pirámide mucho más pequeña, pero por dentro era la más lujosa de las 3. Todas están saqueadas, sin embargo se sabe, y por los vestigios que quedaron, que era la más fastuosa de todas ellas al interior. Claro, y la pregunta, ese fue el nieto, porque nos decía que estaba el padre, el hijo y el nieto. La pregunta es,
¿Murió a los 6 años o cuánto estuvo en el poder? Sí, de hecho sí murió a los 6 años. Se sabe que murió por eso. Muchas veces se dan por ciertos muchos de estos mitos e historias porque se sabe que sí se fueron cumpliendo ciertas profecías. Ah, mira, qué interesante. Entonces, ¿esto fue en el segundo periodo de Egipto? En el segundo periodo, y cuando termina este segundo periodo que habíamos dicho que se conoce como Imperio Antiguo, hacia el año 2263, inicia lo que conocemos como un primer periodo intermedio o un primer intermedio que duró del año 2263 al 2040, y cuando esto ocurrió se separaba el Alto y el Bajo Egipto y cayeron ante extranjeros como los libios, los nubios y los asirios, y por eso es que vemos representaciones con estos ojos tan rasgados y de repente vemos imágenes con la piel muy muy oscura que tiene que ver con los nubios, pero también con piel muy clara y ojos almendrados y grandes que tiene que ver con la mezcla con los asirios. Ah, mira qué interesante. Entonces, cuando nosotros vemos esto ahí en las pinturas, dependiendo si vemos ahí a los que eran libios, nubios y asirios. Así es. Sabemos que está en este periodo intermedio. Así es. Y nos lleva entonces al siguiente periodo que conocemos como Imperio Medio, que se da del año 2040 al 1680, y aquí los faraones lo que hicieron fue reunificar el país, expulsaron a todos los invasores y ellos se establecen en Tebas como capital en el Alto Egipto, entendamos el Alto Egipto, en el sur. En el sur, exactamente, que ya nos habías comentado esto. Sí. Ahora, te iba a preguntar, hace rato nos decías quién se dedicaba al comercio, sus hijos y nietos iban a dedicarse al comercio. En este caso, los que pintaban eran artistas, se dedicaban exclusivamente a la pintura o tenían otras actividades o todo el mundo podía pintar. ¿Cómo estaba esto? Qué bueno que preguntas esto, es genial. La realidad es que había, aparte de pertenecer a la nobleza, había profesiones consideradas como nobles y otras profesiones consideradas como cotidianas pero necesarias. Me gustaría hablar un poco más adelante, cuando terminemos este estadio, de lo que es la momificación, que también se consideraba un arte egipcio, y el punto más alto o el nivel más alto que podía alcanzarse como persona no perteneciente a la nobleza en Egipto era el ser médico. Y los médicos practicaban esto de la momificación. El artista pertenecía a un segundo nivel, a una clase privilegiada, donde se le formaba para comunicar visualmente a través de la piedra, del papiro o de diferentes representaciones la historia y la presencia de los dioses. Algo muy interesante, el faraón no se creía un elegido. El faraón decía que era Dios visitando la tierra en ese momento. Esto queda muy claro, sobre todo cuando se habla de los griegos y los romanos. Ellos creían ser los elegidos de Dios. No, el faraón decía que era Dios en la tierra en ese momento. Ah, mira, qué interesante. Alguien diría, mira, qué soberbia, ¿no? Que no es que fuera un elegido, era el mismo Dios aquí. Y te quería preguntar, ¿va cambiando la técnica en la pintura? Es decir, el material que utilizaban las pinturas, ¿se fue esto evolucionando para irlos representando? A lo mejor las primeras quedaron, no sé, a lo mejor eran sin color y nada más eran como tipo esculturas, luego le fueron metiendo color. ¿Cómo fue evolucionando la técnica? La técnica pictórica sí tiene una evolución entre lo que se conoce como el Imperio Antiguo y el Imperio Medio, o ya después incluso los nuevos imperios. Sin embargo, lo que vamos a notar es la rigidez. La rigidez en las formas, esta posición egipcia donde ellos van a estar con el cuerpo de 3/4 de perfil, el pie izquierdo avanzado un poco hacia la inmortalidad y hacia la sabiduría, porque entraba del lado del corazón, por eso el pie izquierdo va un poco más adelante, y el rostro de perfil con el ojo mirando de frente. El dibujo va a tener hieratismo, lo que nosotros llamamos estatismo, donde no va a haber realmente movimiento, y vamos a tener representación
representaciones simples y muy bellas. Sin embargo, ya en una última etapa, inclusive vamos a encontrar cierto movimiento con los luchadores y con algunas ocas que ellos representaban en pleno vuelo. Ah, ok. ¿Qué es lo que te iba a preguntar de los animales? Por ejemplo, los gatos, ¿no? Que son como muy representativos. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresando nos hablas un poco de los gatos en las pinturas de los egipcios? Ya volvemos, sigue aquí en tu programa Vivir Intensamente. En un momento continuamos con Vivir Intensamente con José Antonio González. Hombre Nuevo Digital. El Hombre Nuevo Digital, un espacio para reflexionar. El único sobreviviente de un naufragio encontró refugio en una pequeña e inhabitada isla y cada día oraba fervientemente pidiendo a Dios que lo rescataran. Así, diariamente revisaba el horizonte buscando ayuda, pero la ayuda nunca llegaba. Cansado de esperar, se dedicó a construir una pequeña cabaña para protegerse a sí mismo y a sus pocas posesiones. Pero un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró la pequeña choza en llamas. El humo subía hasta el cielo. Lo peor que había pasado es que todo lo que tenía se había consumido entre las llamas. Él, confundido y enojado con Dios, en medio de lágrimas le decía: ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué permites esta desgracia? Y se quedó dormido sobre la arena. Al día siguiente, muy temprano, escuchó asombrado el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Finalmente venían a rescatarlo. Cuando tuvo frente a sí a los marineros, les preguntó: ¿cómo sabían que yo estaba aquí? Y sus rescatadores contestaron: vimos las señales de humo que nos hiciste. Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder la paz en el corazón, porque Dios está preparando algo bueno para nuestras vidas, aún en medio de lo que reconocemos como penas y sufrimiento. Recuerda, la próxima vez que tu pequeña choza se queme, puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios. Por todas las cosas negativas que nos pasan, debemos decirnos a nosotros mismos: Dios tiene una respuesta positiva a esto. Conoce todos los avances, retos y obstáculos que enfrentas al ser mujer hoy. Escucha a Lucía Legorreta
todos los martes, miércoles y jueves a la 1 de la tarde en Hombre Nuevo Digital. Estamos cerca de ti. Regresamos con Vivir Intensamente con José Antonio González. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Vivir Intensamente. Hoy estamos hablando de mitos y enigmas del arte. Está con nosotros la doctora Elisa González. Ella es doctora en Historia del Arte. Ya sabes que puedes interactuar con nosotros, ver las fotografías que estamos poniendo en Facebook, Vivir Intensamente, o bien DRA como doctora, DRA Elisa González, Elisa con S y González las dos con Z, para que puedas interactuar y también ver las fotografías. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de los gatos, esta figura también como muy enigmática y muy representativa de Egipto. ¿Qué nos puedes decir acerca de los gatos? Sí, tenemos no muchísima representación pictórica, sino más bien escultórica, pero un punto importante es que el gato al final de cuentas es un felino. Ellos adoraban la figura del león, sin embargo, pues el león no era algo con lo que pudieran convivir y que Dios Ra les hubiera mandado porque los hubiese devorado. Entonces ellos tenían la imagen de un animal muy poderoso, casero, como es el gato, una representación del dios solar Ra, y decían, muere cada día con esta caída del sol por el oeste y vuelve a nacer con el amanecer. Entonces se creía que por la noche este dios corría el peligro de que sus enemigos lo atacaran y que los leones lo defendían. Y en las casas, para que las personas tuvieran también bendiciones y protección, se tenía al gato. El gato refleja los rayos del sol en sus ojos y combate con ello las tinieblas, y por eso defiende no solo al imperio, sino también al dios. Los gatos que conocemos actualmente no son los descendientes que se tenían en Egipto como tal, y al saber que era protector, se volvió un animal sagrado. Ah, ok. Y siempre sale así como muy elegante, ¿no? El gato. Así es, con un gran porte. Claro, muy bien. Entonces, ¿esto fue en cuál? ¿En el segundo intermedio? Donde, bueno, ahorita donde estábamos hablando, y ¿qué más? Porque lo dividimos en varias etapas. Egipto. Luego, ¿a qué etapa nos vamos? Tenemos un nuevo imperio tebano que vaya de 1580 a 1085 a.C. Aquí hay un gran apogeo artístico. Los monarcas expulsan a los hicsos y aquí empieza toda una etapa imperialista donde Egipto se extiende más allá de sus zonas limítrofes, y el poder del faraón se ve un tanto disminuido al crear una burocracia. ¿Por qué? Porque Egipto era tan grande entre el Alto y el Bajo Egipto que no podía controlarlo fácilmente, y al caer en manos de una burocracia dividida, esto hizo que los faraones se debilitaran posteriormente, lo que nos va a llevar a un bajo imperio del año 1085 al 330, donde ya Egipto hacia el final sufre las invasiones griega y posteriormente romana, y provoca una decadencia y grandes cambios en el arte, ya con una gran influencia griega. Y se conoce también ya como un tercer intermedio porque Egipto no está unificado y porque empiezan a perderse sus grandes formas de arte. Y aquí es donde vamos a encontrar a los Ptolomeos y propiamente a Cleopatra, que nos lleva a uno de los grandes mitos. Exacto, que es la última parte ya de Egipto, ¿no? Donde está Cleopatra
no sé si es de las últimas o la última. La última, ¿verdad? Y tenemos a los griegos con esta invasión del año 330 al 30 antes de Cristo. Estamos hablando de 3 siglos, y luego los romanos del 30 antes de Cristo hasta el 450 después de Cristo, que es cuando cae propiamente el Imperio Romano de Occidente, y ahí es donde pues iniciamos con la famosa Edad Media. Claro. Ahora fíjate, ahorita que hablamos de Cleopatra también es toda un personaje muy enigmático, hay muchas cosas que se dicen de ella, y la pregunta aquí que te quiero hacer, ¿es tan, vamos a ponerlo así, tan famosa, tan atractiva, porque fue la última, o porque realmente ella tenía una personalidad enigmática y por ella misma era atractiva? Se sostiene históricamente que tenía una personalidad arrolladora. Se han encontrado algunas monedas con el perfil de Cleopatra donde podríamos decir que bellísima no era. Sí, no era como un prototipo, no era pero un era... prototipo, pero tenía una personalidad Exacto. avasalladora. Se sabe que era muy inteligente al grado tal de conquistar a Julio César y a Marco Antonio. Sí, y que incluso mata a su hermano, ¿verdad? Para quedarse con el imperio. Con el imperio. Algo muy interesante, uno de los grandes mitos de Cleopatra es cómo seduce a Julio César, donde dicen que precisamente ella atravesó gran parte del desierto envuelta en un tapete, en una alfombra, y que llegó y se mostró ante él en su magnífica desnudez. Se han hecho estudios ya donde se pone a una mujer en estas condiciones en esa temporada que sería la más fría inclusive del desierto, y aún así es imposible. La mujer no aguantó, lo hicieron en varias ocasiones y llegó absolutamente desmayada y tuvieron que sacarla. Entonces hablamos de estos grandes mitos acerca de la fuerza y la belleza que podía tener una mujer, que al final de cuentas por un tiempo tuvo a sus pies al máximo emperador. Claro, y más bien se hicieron ya ciertos mitos y leyendas acerca de la verdadera Cleopatra. Así es. Otro que también veo que nos llama mucho de Egipto son las momias. ¿A qué nos puedes decir acerca de las momias? Porque normalmente nosotros, si pensamos en Egipto, pensamos en las pirámides, que ya nos dijiste, ya hablamos de ello. Pensamos en el último, bueno, no sabíamos o no siempre nos quedaba muy claro en qué periodo estaba, y tenemos a Cleopatra, que ahorita ya nos dijiste de esta gran personalidad que tiene, pero también las momias, no de Guanajuato, sino las momias de Egipto, incluso las películas, ¿no? Se han hecho infinidad de películas. ¿Qué nos puedes decir acerca de las momias? ¿También entrarían en esto del arte? ¿Es un arte la momificación? ¿O cómo acomodamos las momias en el arte o en mitos que hay acerca de las momias? Sí, en realidad de las momias no tenemos tantos mitos, más bien lo que tenemos son secretos. El secreto de la momificación pues estuvo guardado por muchísimo tiempo. Los médicos acudían a las famosas casas de la vida, donde ellos cuidaban a los enfermos y se les daba esta formación como médicos y muy humanistas. Tenemos diversos papiros donde se habla de las enfermedades, pero ya existía el proceso muy importante de cosmética. Ellos creían en la resurrección y decían que el cuerpo iba a rellenarse nuevamente y que había que mantenerlo en el mejor estado posible. Entonces, lo que ellos hacían para el proceso de momificación era acudir con los sunun, que era el nombre que se le daba a los médicos, que significaba el hombre de los que sufre o de los que están enfermos. Y los médicos se dividían en sacerdotes, magos y médicos laicos. Los sacerdotes curaban las enfermedades que venían por un castigo divino. El mago pues decía, cuando alguien tiene una posesión demoníaca, propiamente estaríamos hablando... ¿Como un exorcismo? Como un exorcismo, pero la convulsión, por ejemplo, una epilepsia para ellos sería una posesión demoníaca. Y el médico laico que decía, bueno, esta es una enfermedad por causas naturales, bien por la vejez o por alguna enfermedad contraída. Y bueno, las enfermedades ellos decían que era una posesión del cuerpo del paciente, y lo peor que te podía pasar era que un dios estuviera enojado contigo. Imagínate, José Antonio, que te despiertas y un dios está enojado contigo.
Sí, bueno, te va a llover un montón de enfermedades y de maldiciones. Exactamente. Y entonces, bueno, dentro del proceso de momificación, ellos adoraban a 3 dioses: Isis, que era la diosa madre de la salud, que inventó todos los remedios; Set, que era el hermano denominado el maligno, que causaba las enfermedades; y Tot, que era un dios que daba todo el conocimiento y era el patrón de los ocultistas y de los médicos. Ellos lo que hacían era lo siguiente: utilizaban un líquido llamado leche de Isis, que no era otra cosa más que una mezcla de sal, cal y bicarbonato. Maceraban un vino de palmera con incienso y hojas de mirra, y con ello creaban una miel pues muy ligera y oscura, y cortaban el cadáver en la ingle izquierda para que no quedaran cicatrices visibles. Entonces el sacerdote les extraía el intestino grueso, el delgado, recto, diafragma, estómago, esófago, hígado, y todo lo colocaban en una mesa. Extraían a su vez riñones, vaso, páncreas, y esto se lo daban a los cocodrilos porque decían que era de desecho. Cortaban la tráquea y sacaban pulmones y el corazón, que iba a la mesa. Maceraban el cuerpo, lo lavaban y lo maceraban, lo cubrían 30 días con la leche de Isis y le doblaban los brazos y se les echaba leche de Isis otra vez por 60 días, y ya que estaba tieso lo forraban con tiras de lino y lo ponían en un sarcófago. Ah, ok. Estas tiras de lino es como las vendas. Así es. Es por eso que vemos ahí en las películas que salen ahí de las tumbas con las vendas. Sí. Oye, pues está muy, muy interesante esto. Pues vamos a tener que seguir hablando más acerca del arte antiguo porque da para mucho más. Por favor, dinos tus redes sociales. Estamos finalizando ya prácticamente el programa. Además de estarles mandando las fotografías, ¿dónde te localizamos? Me localizan en www.puravidacultural.mx, en Facebook como DRA de doctora Elisa González, Elisa con S, González con Z, y en WhatsApp en el 55 36 75 60 59. Así es, pues muchísimas gracias, Elisa, por haber compartido con nosotros, y ahora ya tenemos mucho más conciencia de lo que es el arte y sobre todo el arte antiguo en Egipto. Amigos, nos tenemos que despedir, nos escuchamos el día de mañana. Ya sabes que la vida es hoy, a vivir intensamente. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Hombre Nuevo Digital presentó Vivir Intensamente con José Antonio González. ¿Escuchas? Hombre Nuevo Digital. Hombre Nuevo Digital. Estamos cerca de ti, desde la Ciudad de México para el mundo. Hombre Nuevo Digital, una estación de Hombre Nuevo México. Todo lo que nos brinda la naturaleza nos hace bien, y esto se nota. Es por eso que Bimbo nos trae su nueva línea vital, sin conservadores artificiales.
hecho con nueces y fruta que nutren tu vida y te acercan a lo natural. Rico y natural es vital. Come bien. Hombre Nuevo Digital se transforma para ofrecerte más y mejores programas. A partir de enero, encontrarás una oferta de contenidos que te sorprenderá. Grandes comunicadores reunidos en una sola estación. En Hombre Nuevo Digital trabajamos para ti. Muy pronto, espérala. Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wongs son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente. ¿Estás en busca de tu verdadera formación humana? Visita nuestra página de internet www.hombrenuevo.mx. Hombre Nuevo Digital. Estamos cerca de ti. Hombre Nuevo Digital. Transmite desde sus estudios En la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti.